Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas Hola, Lupita. tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios te salve María, llena de gracia, Gracias, el Señor es contigo. Bendita Bendita eres entre eres todas las entre mujeres, todas las mujeres, bendito es el bendito fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre de Dios, Ruega por por nosotros nosotros los los pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la En la vida en la vida y en la muerte, Gran ampáranos, Señor. Gran Señor. Pues ayer vimos el texto del apócrifo de la dormición llamado Transitus Mariae, en donde vemos que este documento sitúa la asunción de la Virgen María en Belén y sostiene que el cuerpo de María fue trasladado al paraíso terrestre. Y también tenemos que este documento presenta a María en su morada de Jerusalén, mientras sufre iniquidades por parte de los judíos. Por favor. Y por último, el documento del Transitus Mariae describe a María en Jerusalén, en donde ella logra que el Espíritu Santo reúna alrededor de su lecho a los apóstoles y es llevada en cuerpo y alma al cielo por su Hijo Jesucristo. Este documento, dice el profesor de Fiores, que se encuentra en la Biblioteca del Vaticano y se llama Codex Vaticanus Grecus 1982 y que fue publicado por algunos autores en 1994. Es lo que veíamos ayer acerca del documento del Transitus Mariae, como un ejemplo de los apócrifos que se refieren a la dormición, es decir, al momento final de la vida de María. Este documento que se llama Alicia, voy a apagar su micrófono porque se oyen unos perros. Entonces hoy vamos a ver algo. Es el micrófono de José Luis el que está transmitiendo ladridos de los perros. Gracias por apagar su micrófono para que no se transmitan ruidos ajenos a nuestro curso. Bueno, pues entonces tenemos este documento el día de hoy de las Odas de Salomón, que se refiere a un apócrifo en forma poética. Este documento, dice el profesor de Fiores, que nos ofrece una forma narrativa, pero que tiene un carácter más bien poético y atestigua cómo la Virgen Santísima va creciendo en importancia en los ambientes populares de la época de la vida de la Virgen. Es decir, este libro, si decimos que fue escrito hacia el siglo III,
y principios del cuarto, es decir, hacia el año 290, es fines del siglo III, o principios del siglo IV hacia el año 310, 320. En esa época la Virgen Santísima ya era muy popular entre los cristianos y a ella se dirigían con estos poemas en los que en los ambientes populares se expresaba la fe viva y la piedad sincera. Y en todos estos documentos se puede rastrear las verdades marianas que la Iglesia hará propias en un segundo momento. En este sentido, los apócrifos anticipan los datos a los que la teología llegará por vía racional. Entonces, aquí lo importante es señalar el carácter popular de estos apócrifos, según nos lo dice el profesor de Fiores, en la página 57 de las hojas que estamos revisando. Ahí estamos hablando de los apócrifos en forma poética, que de una manera popular difunden las verdades propias de la Virgen María, que la Iglesia poco a poco llegará a establecer según la fe de la Iglesia y según la teología. Sabemos que la teología es una ciencia porque cuenta con un método de estudio, es una ciencia porque sus conocimientos se estructuran en una serie de afirmaciones orgánicas y estructuradas de manera que podamos discernir, discurrir, dialogar, explicar poco a poco según las capacidades humanas de la razón, pero en este caso la capacidad humana de la fe, la capacidad con la que el hombre es capaz de poner toda su confianza en Dios, que desde luego sabemos que es un don de Dios, pero que el hombre puede mejorar a partir de la capacidad de razonar y poner la fe en un pensamiento crítico o poner la fe en una escritura, en un documento, decíamos, es un estilo de redacción, un modelo teórico, decíamos que se llaman estos, son los estilos en los que se redacta la fe de la Iglesia y que son los que han quedado para nosotros en forma de modelos para comprender mejor, más ampliamente, cómo poco a poco la Iglesia ha ido comprendiendo a la persona, la realidad, los acontecimientos de la historia de la salvación a través de estos géneros literarios. Y entonces aquí tenemos el género literario de los apócrifos en forma poética. Y dice Stefano de Fiores que entre los apócrifos de la infancia y algunos libros del siglo II hay una coincidencia en lo que se refiere a la virginidad de María y en lo que se refiere al culto dirigido a la Virgen Santísima. ¿En qué consiste esta consonancia entre los apócrifos de la infancia y los escritos poéticos acerca de la virginidad? Pues, por ejemplo, nos señala el profesor de Fiores un párrafo de un apócrifo en forma poética que dice así: en el seno de la madre, engendrado para la vida, alcanzó forma humana y se mostró un pequeño con parto virginal, gran prodigio para los seres humanos. Es un texto, pues, de las poético en que se habla de la virginidad de María.
ahí dice que este pequeño mostrado por haber sido engendrado en el seno de la Virgen, alcanzó forma humana con parto virginal. Y esto ya lo dicen los textos apócrifos del siglo III y IV después de Cristo, que es una forma poética de afirmar la virginidad de María, porque solamente hasta el año 649, con el concilio de Letrán, se pudo proclamar de una manera definitiva como una fórmula de fe la virginidad antes del parto, durante el parto y después del parto. Entonces, este documento del apócrifo en forma poética, del que nos da cuenta Stefano de Fiores en la página 57 de su libro, pues nos está diciendo qué tanto se anticipó en la fe popular, en el ambiente popular de la iglesia, la afirmación de que ella, la Virgen, había sido virgen durante el parto de su Hijo Jesucristo. De manera semejante, en las Odas de Salomón, se dice que María llegó a estar embarazada, engendró un hijo, pero no sintió dolor. Ella no quiso comadrona porque la vida se la dio. Es decir, que la Virgen Santísima dio a luz a su hijo sin tener necesidad de una persona que la ayudara a dar a luz a su Hijo Jesucristo. Es lo que nos dice el profesor de Fiores acerca de las Odas de Salomón. Esas Odas de Salomón, de las cuales dice él que son 47 cánticos que nos han llegado y que son finales del siglo III y principios del siglo IV. También habla de otro apócrifo que se llama la Ascensión de Isaías, en donde tenemos que la virginidad perpetua de María se afirma de manera más que evidente, cuando en ese apócrifo, la Ascensión de Isaías, se refiere cómo el parto de María se produjo instantáneamente, sin dolores de parto y sin ayuda de una comadrona. Esta característica que nos muestra el texto de la Ascensión de Isaías, que es otro apócrifo poético del siglo IV después de Cristo, coincide con las Odas de Salomón acerca de cómo atribuyen ambos textos, las Odas de Salomón y la Ascensión de Isaías, atribuyen a la Virgen Santísima la capacidad de dar a luz sin dolores de parto, sin ayuda de una comadrona y de una manera instantánea. Y entonces encontramos en que el protoevangelio de Santiago reconoce en María a la Virgen perpetua, nacida por gracia divina de progenitores ancianos y conservada pura en el templo del Señor desde que tenía 3 años de edad. María fue confiada en custodia a José durante el embarazo y ante el pontífice. María declara: soy pura y no conozco varón, y supera luego la prueba de las aguas amargas. Posteriormente da a luz en la cueva sin ayuda de la comadrona, la cual acude en un segundo momento para comprobar la virginidad de María. Todo ello nos lo explica el protoevangelio de Santiago, en donde podemos comparar con lo que se nos afirma tanto en la Ascensión de Isaías como en las Odas de Salomón, la virginidad de la Virgen puesta a prueba y que ha sido
victoriosamente demostrada a causa de su elección divina por parte de Dios para ser madre de su hijo. Vean ustedes entonces cómo en estos textos poéticos, de una manera popular, de una manera que se puede difundir fácilmente porque son pequeñas frases breves escritas en forma de poema, la verdad acerca de la virginidad de María. Hemos dicho que en un texto del siglo II se dice que en el seno de la madre, engendrado para la vida, alcanzó forma humana y se mostró un pequeño con parto virginal. Y en las odas de Salomón dice, María llegó a estar embarazada, engendró un hijo, pero no sintió dolor. Ella no quiso comadrona porque la vida se la dio. Es decir, que la propia Virgen Santísima dio a luz sin la ayuda de ninguna persona a la hora del parto. Y en otro texto del siglo II se dice, en verdad te digo, tú serás proclamada bienaventurada desde un extremo al otro de la tierra, porque la prenda del misterio ha penetrado en ti, y por medio de esa prenda serán salvados todos los seres de la tierra y los del cielo. Y esa prenda es el principio y el fin. Es decir, que la Virgen Santísima ha sido proclamada bienaventurada porque el misterio de su concepción, de la concepción virginal de Jesús en su vientre purísimo, es algo evidente en la Virgen Santísima. Y por medio de ese misterio de la encarnación virginal, serán salvados todos los seres de la tierra y los del cielo, y esa prenda es el principio de la vida humana, de la historia de la salvación, y esa prenda de la encarnación de Jesucristo en el seno purísimo de la Virgen es también el fin de la historia de la salvación. Y es lo que nos dice el profesor de Fiores acerca de los apócrifos en forma poética, que después nos hace una reflexión de estos textos poéticos que hablan de la virginidad de la Virgen, de la forma en la que concibió a su Hijo Jesucristo en su vientre purísimo de una manera virginal y lo dio a luz también de una manera virginal, y después del parto ya no tuvo otro hijo. Esto lo afirman estos apócrifos del siglo II, del siglo III y del siglo IV. Y como decimos, son afirmaciones de la verdad en la que cree la Iglesia a partir de que fue proclamado el dogma de la virginidad de María en el Concilio de Letrán del año 649. Y entonces, pues dice el profesor de Fiores que estos apócrifos poéticos se fundamentan también en el otro apócrifo que no es poético, pero que ya vimos, que se llama Protoevangelio de Santiago, porque ahí también se habla de que María fue virgen. Aún se nos da esa explicación de que la virginidad de la Virgen quisieron comprobarla dos señoras que llegaron a la Virgen, se acercaron a María después de que había dado a luz, y estas señoras la sometieron a la Virgen por medio de la prueba de las aguas amargas y por medio del intento de querer cerciorarse de la virginidad poniendo la mano en el seno de la Virgen. Esto nos lo platica el Protoevangelio de Santiago, y también en este oráculo, en este texto apócrifo del Protoevangelio de Santiago, se nos explica que María es una virgen perpetua que nació por gracia de Dios, de progenitores ancianos, y que fue conservada pura en el templo del Señor desde cuando tenía 3 años de edad,
y que fue confiada en custodia al anciano José, y que durante el embarazo la Virgen Santísima proclama: soy pura y no conozco varón. Y luego supera la prueba de las aguas amargas y da a luz sin ayuda de la comadrona, la cual acude en un segundo momento para comprobar la virginidad de María. Y eso es lo que nos dice el profesor de Fiores acerca de la historia de la salvación, narrada en estos documentos apócrifos que podemos llamar, son géneros literarios a través de los cuales la revelación de la verdad dogmática, de la verdad relativa a la característica de la virginidad de la Virgen, se nos describe desde el siglo II, pero también en el siglo III y en el siglo IV, con estos documentos del apócrifo protoevangelio de Santiago, del apócrifo La dormición de la Virgen, que se llama Transitus Mariae, y del apócrifo que hemos estudiado el día de hoy, que son las Odas de Salomón, y por último también el apócrifo de los oráculos sibilinos, que son es otro apócrifo del siglo IV, y todos ellos dan testimonio pues de la fe de la Iglesia en la virginidad de la Virgen. Y ello lo presenta el profesor de Fiores en su documento porque quiere darnos a entender de qué manera los géneros literarios, aunque no están incluidos en la Sagrada Escritura, aunque no son documentos reconocidos por la Iglesia como documentos inspirados en el Espíritu Santo, sin embargo, esta producción literaria, podríamos decir, abundante, de los primeros 4 siglos de la historia de la Iglesia, nos permiten a nosotros tener el conocimiento de qué tan extendido estaba el culto a María, el culto a su virginidad, el culto a su maternidad divina, el culto a su presencia en la Iglesia como elemento que nos permite hablar de una comunidad, de una espiritualidad, de una práctica cotidiana del Evangelio entre los primeros cristianos de esos siglos de la historia de la Iglesia. Y luego tengo aquí un documento que tomé de la Wikipedia, en donde nos habla de las Odas de Salomón. Vamos a leer algunas partes de este documento, con la idea de que después se los envío a su correo electrónico, o ustedes mismos pueden consultarlo en Wikipedia con ese título, Las Odas de Salomón. Dice este texto de la Wikipedia que las Odas de Salomón es una colección de 44 poemas atribuidos al rey Salomón. Varios investigadores dicen que esta colección de poemas religiosos se redactó entre el siglo I y el siglo III. Esto es lo que dice la Wikipedia acerca de las Odas de Salomón. Se cree que originalmente fueron escritas en griego o en siriaco y que su temática es relativa a los acontecimientos, a la fe de la Iglesia difundida de manera popular. Entonces vean ustedes, el idioma original fue griego, pero también algunos afirman que fue el siriaco que era una variante del griego y que se hablaba en Siria. Siria, como sabemos, está en la costa occidental de la península, bueno, un poco más abajo de la península de Capadocia, al norte de Palestina. Siria no pertenece a la cultura judía, sino que más bien fue habitada por hombres navegantes que en muchas ocasiones hicieron la guerra contra los judíos establecidos en Palestina. Pero que este idioma siriaco fue el vehículo, digamos, material
espiritual de la transmisión de estos conocimientos acerca de la virginidad de la Virgen. Y entonces son manuscritos antiguos y que se conservan escritos hacia fines del siglo III y principios del siglo IV. Por ejemplo, aquí nos habla de un texto de las Odas de Salomón, que está incluido en otro documento que se llama Pistis Sophia, o sea, el conocimiento de la sabiduría. Y allí se incluye un verso en latín de Lactancio, en donde se habla de la Oda 19 de las Odas de Salomón. Vean ustedes cómo la cultura mediterránea abarca también la inclusión de párrafos. Dice aquí el párrafo de la Oda 19, está escrita en latín, pero que se encuentra en un documento originalmente escrito en el idioma de Egipto, en el idioma copto. Es decir, que aquí el interés del profesor de Fiores es hacernos ver hasta qué punto la cultura del Mediterráneo compartió elementos literarios, elementos poéticos, elementos de género literario, en los mismos documentos que se produjeron en la cuenca del Mediterráneo en esos primeros 4 siglos de la historia de la Iglesia. Dice este autor, Stefano de Fiores, que este documento de la Pistis Sophia, escrito en copto, fue descubierto hacia 1952. Es decir, que es un documento muy antiguo, pero que no se había descubierto, sino hasta 1952. Y que las odas eran conocidas solamente a través de redactores antiguos como Lactancio, el cual cita varios versos de las Odas de Salomón en 2 listas de la literatura religiosa elaboradas por Lactancio. En el Museo Británico se encuentra ese documento Pistis Sophia, que fue adquirido por el Museo Británico de Inglaterra en 1785. El manuscrito en idioma copto, es decir, el idioma que se hablaba en Egipto, es un códice de 174 hojas que fue compuesto a finales del siglo III. Este manuscrito contiene los textos completos de 2 odas de Salomón y porciones de otras odas, y por ello se cree que también la oda número 1, es decir, el poema de Salomón número 1, también se encuentra en ese documento del Museo Británico llamado Pistis Sophia. Después del descubrimiento de las porciones de las Odas de Salomón incluidas en la Pistis Sophia, los estudiosos buscaron más copias de estos textos y en 1909, ya en el siglo pasado, John Rendell Harris descubrió algunas hojas olvidadas de un manuscrito siríaco tiradas en un estante. Desafortunadamente, lo único que podía recordar es que provenían de algún barrio de Tigris. El manuscrito es el más completo de los textos existentes de las Odas de Salomón. Y comienza el texto de las Odas de Salomón con la segunda estrofa del primer verso de la Oda 3. Las 2 primeras odas están perdidas. El manuscrito contiene el corpus de las odas hasta la Oda 42. Luego siguen los Salmos de Salomón en ese escrito que descubrió John Rendell Harris y que se llama Pistis Sophia. Luego siguen los Salmos de Salomón, poesía judía más antigua agrupada junto con las odas.
hasta comienzos del Salmo 17. Sin embargo, el manuscrito Harris es una copia tardía del siglo XV. En 1912, Burkitt descubrió un manuscrito más antiguo de las Odas de Salomón en el Museo Británico. El Código Nitriensis proviene de un monasterio del Cairo, el cual incluye desde la Oda 17 hasta el final de la Oda 42. Siguiéndolos, esas odas, después de esas odas se encuentran los Salmos de Salomón en numeración continua. El Códice Nutriensis está escrito en una escritura más densa que el manuscrito de Harris, lo cual lo hace casi ilegible, casi no se puede leer porque están muy pegaditas las letras. De todas maneras, el Código Nitriensis es de una época más temprana que el Códice de Harris, por unos 6 siglos. En 1995, otro autor adquirió varios manuscritos y encontramos allí un álbum de recortes en griego sobre la literatura religiosa cristiana, compilado en Egipto en el siglo III, en el cual se incluye la Oda 11 de Salomón, la cual presenta una sección corta que no aparece en la versión de Harris. La evidencia sugiere que este material es original a dicha oda, el cual ha sido omitido en el manuscrito posterior de Harris. Entonces pasa después este autor de la Wikipedia a hablar de la época en la que fueron escritas las odas y dice que hay algunos escritos de los padres de la iglesia, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, afirma que las odas de Salomón pudieron haberse escrito hacia el año 100 y que estos documentos tuvieron un uso litúrgico, es decir, como alabanzas, como cánticos, como oraciones en las reuniones cristianas para venerar a la Virgen Santísima. Entonces, pues, vemos de qué manera el profesor de Fiores nos permite establecer un contacto entre las odas de Salomón y el Evangelio de San Juan, porque nos dice que tanto en el Evangelio como en las odas se habla de la virginidad de la Virgen como un misterio revelado por Dios y manifestado en la persona de la Virgen Santísima. Pues ya vamos a terminar. Espero que haya sido interesante esta clase. Vamos a decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, muy interesante, gracias. El martes, por favor, Dios mediante, esta noche les envío este documento de la Wikipedia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Gracias.